Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Si bien con la mayoría nos estamos viendo de temprano, para mí es una alegría poder estar acá, poder compartir estas palabras con ustedes. Gracias, Agustina, por tu presencia acá. Quiero hacer un rápido raconto de agradecimiento, porque efectivamente, ni bien se constituyeron las secretarías en el ámbito partidario, en la primera reunión que tuvimos, Agustín nos trajo esta propuesta y creo que está buenísimo. Yo siempre reconozco a Agustín no solamente estas intuiciones de que algo puede llegar a funcionar en términos militantes, sino que además de la intuición después labura con cierta persistencia, llamémosle, para que los objetivos se consigan, y creo que eso requiere de eso, ¿no? de un esfuerzo sistemático en el cual muchísimos compañeros y compañeras de las que participan en la Secretaría, pero también de organizaciones políticas, de aquí del PJ, de nuestros equipos de trabajo ayudaron, así que estoy muy contento con que esto se haya podido concretar. En segundo lugar, me parece que tuvimos un gran encuentro. Permítanme hacer algunas reflexiones, varias de ellas. Lo bueno del mensaje recién de Agustina es que iba y venía con cosas que se fueron diciendo. Eso es lo valioso de tener compañeros que no vienen acá solamente a hacer su aporte y se van, sino que vienen, escuchan, y creo que hubo cosas muy... Porque además de los análisis de contexto internacional, que creo que tuvieron una fuerte carga en los dos primeros paneles, y que me parece que son muy interesantes para eso, hubo diagnóstico, hubo análisis de políticas públicas que pudieron funcionar más o menos bien y otras en las cuales quizá no terminamos de cumplimentar los objetivos en nuestras gestiones. Pero también fue un encuentro sumamente propositivo, ¿no? Menciono algunas de las que se dijeron, de las que tengo acá más cerca, pero cuando Guillermo planteó esto de trabajar en conjunto Malvinas, Antártida y Atlántico Sur con una única directiva estratégica integradora de estas tres dimensiones, me parece que estuvo muy bueno, que lo tenemos que pensar. Y ahora vamos, después de decir el cómo, ¿no? Cuando habló de responderle a este proceso, que como dijo él, pero también lo dijeron los otros compañeros de ese panel, y recién remarcaba Agustina, de profunda desmalvinización, y habló de que tenemos que hacer un esfuerzo en el sentido contrario, de una intensa acción malvinizadora, y hablábamos de los contenidos de la 26206, de la Ley de Educación Nacional. Yo recordaba algo que nos quedó a mitad de camino también, que habría que retomar, que es la 27671, que es la ley que tuvo origen en un proyecto de la senadora fueguina Eugenia Duré, que fue la de capacitación obligatoria en Malvinas, y que habíamos avanzado en el desarrollo de los programas. Bueno, perdimos las elecciones, digamos, ¿no? Pero no es un tema en el cual no podamos volver. En otros términos, quizá más vinculado a los medios, esta propuesta de Joaquín del consorcio naval, bueno, hay que elaborarla, hay que pensarla, ¿por qué no por ahí? Recuerdo que creo que además hasta para pensar, independientemente del consorcio naval, nosotros tenemos que tratar de que todo el conglomerado de empresas vinculadas a la defensa tenga otro estatus dentro de la política pública. Porque yo recuerdo que un día hicimos una presentación del presupuesto nosotros en el año 2022 para el año 2023. Sergio acababa de asumir el Ministerio de Economía, presentó el proyecto, y así como quien no quiere ver la cosa, Juan Manuel López de la Coalición Cívica dijo: che, ¿por qué no juntamos a todas las empresas en un único cosa? Entonces metía todo adentro. Con Milei estamos en el otro extremo, de que las quiere privatizar absolutamente a todas. Pero yo creo que hay cosas de estas iniciativas que se plantearon hoy que son sumamente interesantes, y otras que
que retomaron conceptos importantes de la formación en defensa que yo valoro de tantos compañeros y compañeras, tanto civiles como militares. Sí, quiero basarme en esto. Algunas cosas dijo Au recién, pero tenemos una enorme riqueza doctrinal. O sea, ahí hay un capital político que nosotros como peronistas tenemos que partir de ahí, ¿no? Hubo muchas referencias, obviamente, a la clase inaugural de la Cátedra de Defensa Nacional, el 10 de junio del 44, conocido por el famoso discurso de la Nación en Armas que recién hablaba. Voy a volver ahora sobre el final. No hubo tantas referencias directas, pero hubo en los enfoques internacionales y en esta idea de recuperar potencia en materia de integración de las políticas de defensa a nivel regional. Me hizo acordar mucho al discurso del 53 del ABC, ¿no? Y que allí, que ese discurso que da Perón en la Escuela Superior de Guerra, donde lo que hoy podríamos llegar a decir la Universidad de la Defensa, o en su momento la Escuela de Defensa Nacional. También cuando Agustín y Jorge contaban las cosas que no pudieron en su articulación con Brasil o con Chile, hay mucho en ese discurso de Perón de eso, ¿no? De sus propios traumas de no haber conseguido con Vargas y con Ibáñez determinados objetivos, ¿no? Y no los termina de decir del todo, pero para lo que entiende, había cierta decepción en no haber encontrado los ecos necesarios para poder potenciar en aquel momento la integración, y me parece que hubo elementos muy, muy interesantes en eso. Se habló del modelo argentino, que le dedica a las Fuerzas Armadas un rol muy especial cuando analiza cuál es el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas en la definición del proyecto de país. Por lo tanto, los elementos, si se quieren, doctrinales del peronismo están y tienen una enorme vigencia, como recién se decía. Tenemos una trayectoria histórica que no todos la tienen, ¿no? El Papa Francisco decía: tengan cuidado de aquellos que se presentan diciendo que no tienen historia, ¿no? Nosotros tenemos una historia, y tenemos una historia a reivindicar, con aciertos y con errores, con cosas que hicimos muy bien, otras que hicimos más o menos y otras que nos faltaron hacer. Pero creo que tenemos que ponerle en valor esa historia. Y en algún lugar decíamos a lo largo de esta jornada, creo que lo decía Guillermo, tenemos que estar con la autoestima alta respecto a estos temas cuando hablamos. Porque tenemos un montón de cosas que desde siempre el peronismo ha tenido un liderazgo casi de vanguardia a la hora de defender algunas cosas. Riqueza doctrinal, trayectoria histórica. Tenemos cuadros formados, cuadros que provienen de las Fuerzas Armadas, y les aseguro que si esta reunión hubiera acontecido, no sé, hace 22, 23 años atrás, no hubiera habido la cantidad de cuadros formados y que vienen de profesionales y de civiles. Y eso tiene que ver con el peso de la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, en ese tiempo largo de 12 años, donde hubo un montón de compañeros y compañeras que hicieron experiencia de gestión. Y la experiencia de gestión tiene un carácter pedagógico indispensable para nosotros. No solamente formación académica, bienvenido sea, sino experiencia concreta de gestión en contextos totalmente distintos, porque no fue la misma el primer momento, lo que le tocó hacer al arranque a José Pampuro, después a Nilda. No fue lo mismo cuando le tocó ya sobre el final de Nilda o la política de defensa llevarla a Arturo Poricelli. No eran los mismos desafíos lo que tuvo Agustín entre el 2013 y el 2015, y no fue lo mismo lo que le tocó a Agustín después en el 2019 o a Jorge en el 2021. Cada momento requirieron destrezas, capacidades, imaginación, inventiva distinta.
Y yo creo que hoy nos encontramos con una enorme capacidad de que en un mismo espacio político, en el peronismo, podamos tener esta articulación de civiles y de militares que hubiera sido imposible hace 25 años atrás. ¿Qué es lo que yo creo que nos está faltando? Ha dado algunas ideas al respecto, Agustina, y casi que se podrían desprender de cada una de las intervenciones. Seríamos un poquito egocéntricos si diríamos que lo que nos está faltando es una política de defensa que esté pensando en los desafíos del 2027. Sobre el final de la exposición de Agustín y sobre el final de la de Granito, con un enorme realismo, dijeron, bueno, ¿cómo vamos a encontrar? ¿Qué desafíos vamos a tener? ¿En qué situación vamos a encontrar la Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa, la política de defensa, cuando volvamos a gobernar la Argentina? Pero yo creo que el peronismo tiene un desafío más grande inclusive que darle a la defensa una orientación estratégica acorde a los intereses nacionales. El peronismo tiene la obligación de darle a la Argentina un proyecto de país. Un proyecto de país que interpele las nuevas realidades que tenemos en este nuevo contexto internacional que por más que lo queramos, creo que lo dijo Toclatián, esto no es menemismo, dijo algo así, esto no es macrismo, esto es otra cosa, porque el mundo en el cual está inserta esta política de defensa y este proyecto de país no es el de Menem y tampoco es el de Macri, por más que haya relativamente poca cantidad de años que pasaron de esa experiencia. Entonces, si nosotros tenemos la obligación como justicialismo de darle a la Argentina un proyecto de nación que nos vuelva a convocar, en ese proyecto de nación tenemos que insertar una política de defensa activa con la capacidad de nuclear además a otras áreas de políticas públicas que yo creo que nosotros tenemos que asumir la capacidad de poder liderarlas. Lo digo con realismo. Y esto es una mezcla de la invitación que voy a hacer, porque hay, como todo evento que sale bien, siempre la pregunta es cómo sigue, ¿no? Y quiero también hablar de eso, ¿no? Pero a mí me parece que por lo menos hay en 4 dimensiones que la política de defensa tiene que tener y lo que nosotros podamos contribuir en materia de política de defensa, tiene que tener 4 articulaciones para mí fundamentales. Una, compañeros y compañeras, es alrededor de la política exterior. Si nosotros no logramos articular defensa y política exterior más allá del mandato constitucional y más allá de todo eso, de cuál es subsidiaria cuál, todo eso, pero si nosotros no alineamos, vamos a tener problemas. Porque los tuvimos. Tuvimos momentos de tensión entre la política exterior y la política de defensa. Entonces nos tenemos que anticipar. Me imagino a la Secretaría de Defensa, ¿por qué no?, teniendo reuniones con la Secretaría de Relaciones Internacionales, el Partido Justicialista y con todos los compañeros y compañeras que quieran adelantarse y quieran pensar un proyecto de país donde la política de defensa esté perfectamente articulada con la política exterior. Y creo que eso lo tenemos que intentar. Y terminar con los chiquitajes, porque los tuvimos también. Y no solamente las conducciones políticas. Lo tuvo también la línea, como se dice habitualmente. La veo a Marilita, a nosotros nos costó en determinado momento horrores conciliar con Cancillería, no solamente las peleas de Tato de Luise con el Chango Swain, ¿no? Cuando ibas al plano operativo, hay que coordinar con la diplomacia, ¿eh? Hay que lograr articular todo eso. Eso hay que prepararlo, hay que pensarlo por anticipado. Segundo eje en el cual me parece fundamental que nosotros podamos tener una articulación. La política de defensa tiene que animarse a todo en materia de integración con los sectores productivos, especialmente con el sector industrial. Y cuando digo a todo, es a todo. Yo vi cómo nos costó, por ejemplo, que podamos tener una articulación de la política de ciencia, tecnología y producción para la defensa, por ejemplo, con la cuestión del litio, cuando se conformó
la mesa del litio. Yo era de los que creía que más allá de la mesa del litio tenía que haber un segundo anillo de organizaciones y de instituciones estatales que puedan contribuir. Y no miraban de reojo a la defensa. No miraban de reojo. Porque como ya se veía venir que iba a haber una tendencia hacia una hiperprovincialización de los recursos naturales, tenían miedo de que la política de defensa nacionalice la discusión. Y me parece que nosotros eso lo tenemos que tener en claro. Como también, yo me hago la pregunta, si las principales empresas privadas, las que buscan con el criterio de maximización de las ganancias establecido por la ley Bases, alrededor del tema de los hidrocarburos, todos quieren ir a vaca muerta y nadie quiere laburar en las cuencas maduras, ¿acaso no podemos pensar que Fabricaciones Militares pueda tener una articulación con YPF alrededor de las cuencas maduras? Lo podemos pensar. ¿Por qué no? Se habló del caso Pampa Azul, ¿no? Y en algunos casos, desapareció Pampa Azul, hicieron mierda a Pampa Azul. Daniela planteó los buenos aportes que se hicieron allí desde la óptica de la defensa. CONICET miraba de reojo a los científicos vinculados a la defensa. De reojo. Y al mismo tiempo estábamos contra CONICET y estábamos contra Prefectura, que tampoco quería que la Armada participe. Las peleas que hubo alrededor de quién se quedaba con el barquito, ¿no? Fueron terribles en nuestra primera gestión, 2013-2015, y volvieron en algunas cosas en el 2019-2023. Entonces nosotros también tuvimos, los quilombos no fueron solamente en el gobierno de Alberto y de Cristina, también tuvimos nuestro despeloteante, como nuestra gestión tardó 1 año y 9 meses en poder constituir el directorio de la obra social, porque había sectores que no querían que el IOSFA funcione como IOSFA. Entonces yo creo que ahí, en materia de relación con los sectores productivos y de la política industrial, tenemos que animarnos a todo. Tenemos que tener articulación con el sistema, efectivamente, de producción vinculado a lo satelital. Obviamente, la relación con INVAP tiene una historia, pero lo podemos fortalecer aún más. Quiero agregar algo. Tuvimos ahí un momento de oportunidad post-pandemia que lamentablemente después no lo pudimos consolidar. Pero se había hecho una tarea sumamente interesante desde las áreas de coordinación de salud de las Fuerzas Armadas con cada una de las Fuerzas Armadas. Y estábamos ahí de poder tener un rol más agresivo en materia de producción pública de medicamentos. Estuvimos cerca, ¿eh? Estuvimos efectivamente cerca. Y yo creo que eso también lo tenemos que pensar en un momento donde el gobierno nacional el miércoles va a intentar con la ley Hojarasca terminar con la ley de producción pública de medicamentos de Cristina, porque la deroga, y al mismo tiempo a través del tratado de patentes, que ahora aparentemente tienen un acuerdo con la industria nacional, quedamos entre Frankenstein y Drácula, ¿no? Entre los poderes de los Estados Unidos y compañía y algunos de acá que nosotros queremos que nos quieren y no nos quieren o nos tienen en otro lugar. Entonces, a mí me parece que allí también tenemos que jugar un rol. Tercer elemento vinculado a eso. Tenemos que fortalecer las vinculaciones entre la política de defensa y el sistema científico y tecnológico y en todo lo vinculado a la innovación. Me quedo con lo de Armanelli, que fue muy fuerte alrededor de la importancia de los datos y de la importancia de la inteligencia artificial vinculada al desarrollo de los nuevos conceptos de guerra. Allí si nosotros seguimos solamente importando tecnología, nos vamos a quedar no a mitad de camino, ni vamos a empezar todo eso. Y tenemos capacidad tecnológica para eso. Ahora también tenemos que salir a convencer a otros, porque nos cuesta la articulación con los organismos científicos y tecnológicos y también nos cuesta la articulación con las universidades públicas. Más allá de los esfuerzos que se hicieron desde la gestión de la Universidad de la Defensa,
Cuando vos vas a lo concreto, a querer ser parte de determinadas líneas de acción en investigación, ahí nos está costando. Creo que la mejor experiencia que terminamos haciendo fue en algún momento de la gestión 13-15 con la Universidad de San Martín, pero creo que podemos hacer mucho más en eso. Pero hay que comerle la cabeza y convencer a los rectores, especialmente a los peronistas, de que vale la pena potenciar este tipo de articulaciones. Y lo último, yo creo que todo lo que sea planificación, la cuarta, para mí, articulación importante de la política de defensa, son con todos los espacios que le den a la Argentina nuevamente una planificación estratégica de tipo territorial. ¿Por qué marco esto? Yo, sinceramente, creo que el último plan estratégico territorial en serio se le dio a nuestro gobierno el trabajo de Julio De Vido, ¿no? Que hizo una enorme tarea. Creo que era Graciela Oporto, era la compañera. Graciela Oporto era la compañera que coordinaba en aquel momento, pero que hizo una tarea larga, recontra federal, que le dio un horizonte que vos después decís, no, che, esto no se hizo. Bueno, debe haber habido un montón de cosas que no las terminamos de hacer, pero que significaron un norte. Las capacidades de planificación de la Argentina están mucho más disminuidas que en ese tiempo. Y hay un ADN en las Fuerzas Armadas y en la política de defensa de utilizar el recurso de la planificación. Entonces, ese recurso de la planificación, si nosotros queremos tener una proyección en el tiempo consolidada, tenemos que ponerla a disposición del conjunto. Y ahí tenemos que discutir infraestructura, ahí tenemos que discutir transporte, ahí tenemos que discutir insumos críticos para el sistema de defensa y para todo el desarrollo nacional. Ahí tenemos que discutir todo lo que haya que discutir. Pero yo lo que voy, compañero y compañera, es que los que quieren hacer política de defensa para el próximo gobierno peronista no tienen que esperar a ser convocados. Tienen que liderar y convocar a los otros espacios para que podamos tener una política de defensa profundamente articulada con todas las áreas de gobierno. Y le digo más, hay que convencer al próximo presidente o presidenta de la Nación que asuma la defensa como un eje troncal del desarrollo de la nación. Y voy a cerrar. Agustín hablaba de la federalización de este debate. Creo que además estas ideas que podamos ir trabajando y articulando colectivamente nos tienen que permitir, además, ganar masa crítica. Yo le escuchaba hasta con, ¿dónde está Mirta? Ahí está Mirta. Hasta con cierta casi angustia. Che, loco, empujamos a un montón de sectores a avanzar en esta línea. No solamente no pudimos, sino que quedamos a mitad del camino. Eso significó también dificultades financieras. Bueno, sin dudas que mucho de eso puede haber sucedido. Y decía, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esto, no? ¿Cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar? Bueno, yo creo que ahí hay tres elementos. Se habló de continuidad política. Ahora, además de la profunda tarea que va a tener que hacer el peronismo de reconstruir este país y de superar todas las tensiones que tenemos adentro, que las tenemos, compañeros y compañeras, las tenemos que asumir y las tenemos que debatir, ¿no? Agustina sabe que no pensamos exactamente igual en un montón de temas. Pero pongámoslo sobre la mesa a discutir. Hoy evitamos eso porque si no íbamos a parecer Pimpinela al final digamos, ¿no? Pero ambos lo sabemos, pongámosla sobre la mesa, discutamos estas cosas. ¿Cuál es el problema de poder discutirla? Pero más allá de discutirla y de tener un buen gobierno, también vamos a tener que construir una buena oposición. Porque si nosotros, además de darle un buen gobierno a los argentinos, no le damos y no ayudamos a que se construya una oposición política que no se defina por ser antiperonista, estamos al horno. Porque vamos a volver a poner en marcha la Argentina, vamos a sacar a la Argentina del infierno, como decía Néstor Kirchner, escalón por escalón, vamos a hacer un montón de cosas y si lo único que tenemos enfrente sale antiperonismo, el día que perdemos una elección, de nuevo volvemos a empezar. Entonces tenemos un problema de diseño del sistema político, Mirta. Tenemos un problema de diseño político.
Y ahí me traiciona la ciencia política. Pero no solamente vamos a tener que garantizar nuestro buen gobierno, sino que además ese gobierno va a tener que tener unificado a todo el peronismo y va a tener que tener la capacidad de construir una oposición que no se defina por ser antiperonista. Pero creo que tenemos una oportunidad, porque a mi criterio va a quedar tan hecha mierda en algunos lugares el oficialismo, que nosotros vamos a poder, quizás, como tuvo la oportunidad Néstor Kirchner, de poder ayudar a construir esa oposición que no se defina por su antiperonismo. Primer elemento. Segundo, se habló mucho de previsibilidad presupuestaria. Sí, 10 puntos. Pero nosotros tenemos que transformar, creo que lo dijo Joaquín, tenemos que transformar a la política de defensa en algo que cuando los argentinos inviertan y con sus impuestos puedan destinar recursos a la política de defensa, tengamos también capacidad de mostrarle a los argentinos que esa inversión vuelve en crecimiento económico, en generación de empleo, en mejora de su sistema científico y tecnológico, en producción industrial, en mayor articulación y planificación de las políticas públicas. Porque si no, no vamos a estar en un mundo donde va a decir, no va a sobrar la plata. No, nos va a costar conseguir los recursos. Y cada peso que invirtamos en defensa, los argentinos tienen que sentir de que vale la pena invertirlos. Y no vamos a tener tiempo para ofrecer determinados resultados de largo plazo. Vamos a tener que algunas cosas decirle a los argentinos, esto lo podemos hacer hoy, esto lo podemos hacer en 3 meses, esto lo podemos hacer en 6 meses, esto lo podemos hacer en 9 meses, para esto necesitamos más tiempo. Pero vamos a tener que hacerlo, porque cada peso va a valer. Entonces la previsibilidad presupuestaria, yo sinceramente no estoy de acuerdo con la idea de atar los recursos de la defensa a ninguno de los commodities. A ninguno de los commodities. Por un solo hecho de que no quiero depender ni del complejo minero, no quiero depender del complejo agroexportador, no quiero depender del complejo hidrocarburífero y no quiero depender de la economía del conocimiento, que son los 4 generadores de dólares en Argentina. Entonces, si yo ato el financiamiento de la defensa a la performance de estos sectores, terminan ellos siendo los que me van a garantizar los recursos y parece que la política de defensa va a existir sí y solo si los ganadores de un modelo son los que ponen la guita para financiar la política de defensa. Pero lo tercero, por eso decía, ¿cómo hacemos? Vamos a necesitar un fuerte consenso social y federal. Fuerte consenso social y federal. Le dije lo que para mí deberíamos pensar para que los argentinos entiendan la importancia que tiene la defensa, no solamente para nuestras Fuerzas Armadas, sino para el desarrollo nacional. Pero además, nosotros tenemos que tratar, y esto es una tarea que también tenemos que asumir ahora, que lo que desarrollemos en estos ámbitos y en los encuentros que hagamos, lo podamos hablar con Axel, lo podamos hablar con Gustavo Melella, lo podamos hablar con Gerardo Zamora, lo podamos hablar con Ricardo Quintela, lo podamos hablar con Gildo Infram, lo podamos hablar con Sergio Silioto y con cada uno de nuestros gobernadores. Y también con los gobernadores de otras fuerzas políticas, a los cuales también vamos a tener que gobernar si nosotros nos toca volver a dirigir los destinos de la nación. Y le quiero decir algo más, necesitamos una fuerte alianza con el movimiento obrero organizado, pero no solamente con los sindicatos que están en nuestras empresas o en nuestros organismos, sino con todos los sectores del movimiento obrero que tienen algo que ver con estos objetivos de volver a poner a la política de defensa en un rol de articulación de la política productiva nacional. En síntesis, compañeros y compañeras, me parece que tenemos un montón de cosas para hacer, que tuvimos un encuentro, a mi criterio, muy pero muy fructífero, que tenemos muchas cosas para pensar, pero por sobre todas las cosas tenemos muchas cosas para construir. Y en eso retomo algo que siempre nos decía Cristina, principalmente en los últimos meses antes de su injusta detención, que era esta cosa de el militante político y el militante electoral, ¿no? Cristina siempre nos dice, todo bien, tenemos que ganar elecciones, sí, hay que hacer las cosas bien en eso, sí, militantes electorales, sí. Pero hay una tarea de militancia política que nos tenemos que dar de acá hasta ese momento. Porque yo siento, compañero y compañera, que en algún lugar
las dificultades que tenemos de articulación interna para muchos compañeros y compañeras funciona como una especie de justificación para esperar que otro haga lo que tenemos que hacer nosotros. Y no hablo ni como diputado, ni como presidente de bloque, ni como autoridad del Partido Justicialista. Lo hablo en términos de militancia política. Nosotros tenemos que militar activamente en cada uno de los lugares, nos toque donde nos toque, para construir no solamente el marco de unidad necesaria para ganar las elecciones, sino construir las ideas, los programas, las propuestas que nos permitan reconstruir la confianza con tantos argentinos y argentinas que por distintos motivos o la perdieron o la tienen menguada con nosotros. Y yo siento que hay una oportunidad y que nosotros tenemos que dejar de llorar sobre la leche derramada y que tenemos que aprender de los errores, pero no tenemos que autoflagelarnos más. Somos el peronismo, somos los que hemos hecho las principales transformaciones en la Argentina y somos los que vamos a sacar a la Argentina del infierno. Y si no tenemos los cojones necesarios para hacerlo, quedaremos en deuda con nuestros hijos y con nuestros nietos, pero tenemos la obligación, por sobre todas las cosas, de construir una Argentina distinta para terminar justamente de hacer lo que dice el último renglón del discurso del 44. ¿Para qué hacemos todo esto, compañeros y compañeras? Para la grandeza de la patria y para la felicidad de nuestro pueblo. Gracias, compañeros y compañeras.